Manuel Camacho, el gigante cochabambino. Un memorable día en la historia del mundo arrancó con gran pompa el primer vehículo motorizado con 4 ruedas, asientos, volante y una bocina original y un montón de fierros encima, en una de las calles polvorientas de uno de los pueblos del norte de América, mientras en la mayoría de los pueblos de la tierra se transportaban en carros de madera estirado por bueyes o por caballos o a pie sobre las espaldas del hombre. Bolivia era entonces la nación reina de la plata y del estaño. Era conocida en todo el mundo, era visitada por toda clase de gente, entre ellos aduladores y rateros, magníficos negociantes que se les fumaban a los bolivianos en los negocios. Ya en las minas, ya en las zonas petroleras, ya en las zonas agrícolas, ya en las zonas auríferas, ya en las fundaciones de servicios, ya en los destinos de la economía nacional y de la nación toda. En las universidades de fama mundial y en las grandes empresas comerciales e industriales del exterior se pronunciaban a menudo los nombres de Charcas, Potosí, Colquechaca, Huanchaca, Catavi, Chorolque, Telamuyo, Corocoro y tantos otros como pronuncian hoy Nueva York, Londres, Berlín, París, Viena, Roma y Ginebra, pero no por sus características artísticas o por su lujo, sino porque eran los puntos en el mapa donde amasaban formidables riquezas y negocios después de suntuosos banquetes. Los valores no se expresaban en pesos bolivianos, aunque éste estaba casi a la par con la moneda inglesa, sino por millones y millones de libras esterlinas y después en dólares. Tal era la importancia de la riqueza de Bolivia, tal era la atención especial que recibían los gobernantes, los políticos y los tres grandes mineros de las naciones interesadas en negociar con Bolivia para desarrollar principalmente a pasos gigantescos su propia industria metalúrgica, dejando para Bolivia y para los bolivianos los mendrugos de los banquetes con decoraciones, los recuerdos de elocuentes discursos y millones de adulaciones que no cabrían escritos en todos los libros de la tierra, ya que fueron expresados en los idiomas más conocidos desde la conquista. Aún hoy estamos digeriendo las adulaciones viviendo en una miseria espantosa. Quizá sigamos algunas generaciones más. Poco tiempo después de haber salido al mercado el primer automóvil, se vio también en Bolivia a uno de los primeros cacharros y era objeto de curiosidad en todas las capas sociales del país. Uno de ellos llegó con grandes dificultades a Cochabamba, pero llegó. Entró al valle. Y fue allí donde sucedió que en el camino de ida de Cochabamba a más allá de Jaihuayco, el cacharro atropelló a uno de los borricos de una tropa. El dueño, que en ese momento se encontraba distraído, apenas pudo observar que el monstruo de acero se perdía de vista. Atendió a su borrico herido y juró vengarlo. Esperó. Después de varias horas de espera, lo divisó en el horizonte. Se acercaba levantando polvo y asustando a las mariposas. Cuando el monstruo de acero estaba por pasar por el lugar donde se ocultaba el dueño del borrico herido, éste de un salto se puso al frente del automóvil y con un formidable fuerza lo volcó. El chofer, horrorizado, logró salir de su cacharro volcado y, pies pa' que te quiero, desapareció escapando del gigante Manuel Camacho, que en quechua le insultaba y reclamaba por su atropello a su borrico. El chofer llegó a la ciudad asustado, comunicó a las autoridades de la existencia de un gigante con la fuerza de Goliat. La gente no alcanzaba a creer que un solo hombre pudiera mover el vehículo que entonces tenía más peso que los vehículos de hoy. Al fin acordaron capturar al gigante y para hacerlo llevaron un regimiento, redes, macanas y todo lo que tenían. El gigante, quien era un hombre sencillo hablando en quechua, se expresó diciendo que no era necesario tanta gente y tanto armamento y junto con los hombres entró a Cochabamba para visitar a la primera autoridad. Desde entonces vivió entre su pueblo natal Jaihuayco y Cochabamba.
Se ocupaba de trabajar como albañil porque cargaba en un solo tirón lo que podían cargar 10 o hasta 15 hombres normales. Así comenzó la explotación al gigante Manuel Camacho. Después dejó de trabajar como albañil y pasó a trabajar en los teatros como luchador. Mucho tiempo fue compañero de lucha de Frank Stein. El gigante siempre se dejó explotar por su manager y por su compañero de lucha, y por qué no decirlo, por todos. Los fotógrafos hacían negocio con su presencia sacando fotografías a la gente al lado del gigante. Los hoteles cobraban para verlo. Las chicheras invitaban a las cochalas para celebrar la visita del gigante paisano y ganaban mucho dinero. Las cholitas se mandaban la parte bailando las típicas cuecas cochabambinas con el Manuelito. Los hombres cantaban las coplas del valle acompañados de la gruesa voz del gigante. Los brindis eran en tutumas de chicha. Para Camacho había una tutuma especial tamaño gigante. Llegado el momento de las picantes, se les servía a Camacho en fuentes en vez de platos. No se escuchaba el castellano sino quechua. Fue amigo del pueblo, más de los niños. En la calle, los niños, entre ellos yo, nos medíamos y al día siguiente comentábamos: yo le doy a su rodilla, a mí me levantó en una sola mano, me suspendió como si fuese una pluma. Un día se supo que el gigante había abandonado Bolivia, se supo que se había casado con una brasileña. Tan pronto estaba en Río de Janeiro como en Buenos Aires y otras ciudades sudamericanas importantes. Luego se supo que él había vendido su esqueleto a Norteamérica. Después murió y todo quedó en el olvido. Ni siquiera los que ganaron dinero con él se acordaron. Así apareció, y así fue un amigo del pueblo, y más de los niños, el gigante Manuel Camacho, llamado cariñosamente Manuelito.